nos hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que nos dé el privilegio de poder escuchar su mensaje, porque Dios le va a hablar en esta mañana por medio del Espíritu Santo. Como ustedes saben, la semana pasada estuve en el área de West Palm Beach, Florida, asistiendo a una de mis conferencias en el programa de doctorado. Y una de las personas que estuvieron ahí es el doctor Fermin Whitaker. Él es el director de la Convención Bautista del estado de California. Él es de Panamá, de la República de Panamá, centroamericano, así como algunos de nosotros. Y me decía el hermano que cuando él estuvo en el área del Asia Menor, que es donde están ubicadas las iglesias que se enumeran en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1 y verso número 11. Entonces, cuando él fue al área del Asia Menor, una de las cosas que más les impresionaba y que lo llevaban emocionado de todo el tiempo es llegar al área donde el apóstol Pablo había andado circulando. Una de las cosas que quería ver era la iglesia de Éfeso. Estaba ansioso por llegar al lugar donde la iglesia de Éfeso estaba, porque es la iglesia que fundó el apóstol Pablo, y estoy interesado, decía el hermano, en ir y adorar en esa iglesia, sabiendo de que esa iglesia es una iglesia centenaria y es donde el apóstol Pablo predicó y enseñó por años. Y cuando le dijo al guía turístico, llévame a la iglesia que fundó el apóstol Pablo, y el guía turístico lo quedó viendo y le dijo, ¿cuál iglesia? Pues la iglesia cristiana, la que fundó el apóstol Pablo. Pues aquí no hay ninguna iglesia, para serle honesto, le dijo el guía, aquí no hay ninguna iglesia cristiana. Si gusta, le puedo llevar a la mezquita. Algunos de ustedes están pensando que es algún mosquito o algo. No, la mezquita es el templo donde adoran los musulmanes. Si gusta, te llevo a Estambul, y ahí está la mezquita más grande de todo el área de Turquía, que es básicamente el lugar donde era Éfeso hace ya mucho tiempo. Pero amados hermanos, déjenme decirles de que la iglesia de Éfeso dejó de existir como tal. Y déjeme decirle en esta mañana, no obstante, que después de esa experiencia, dice el hermano Whitaker, él se quedó bastante triste, porque dijo, qué lástima que ya no existe esa iglesia, qué lástima que ya no existe el cristianismo aquí en el área de Turquía, qué lástima que ahora lo que reina es la religión musulmana, qué lástima que lo único que hay es una mezquita y ya no hay iglesias cristianas. Pero se quedó pensando, dijo él, y cuando regresó a los Estados Unidos, visitando una iglesia, se dio cuenta de que tal vez la iglesia de Éfeso ya no existe, pero la influencia de la iglesia, el trabajo del apóstol todavía vive hoy. Ustedes que están sentados en esta mañana, bien pudiéramos decir que son efesios también, porque así como los de Éfeso, ustedes son gentiles como yo, y todos hemos creído en el Cristo de la gloria que predicaba el apóstol Pablo, el que predicó en Éfeso, el que predicó en las áreas de Macedonia, el que predicó en todo lugar. Y ese evangelio, ese mensaje se vino aquí donde nosotros vivimos, y nosotros hemos escuchado ese mensaje porque hubo un hombre de Dios que dijo, yo voy a salir y voy a hacer estos viajes y voy a ir donde nunca ha ido nadie y voy a anunciar el evangelio. Tal vez la iglesia de Éfeso ya no está. Y más tarde vamos a aprender por qué ya no está. Pero la influencia de la iglesia todavía vive. Déjenme decirle, amados hermanos, que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, ¿por qué no va conmigo? Apocalipsis capítulo número 1 y el verso número 11. Dice la Biblia, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Envía esta carta a todas las iglesias. Y lo que sucedió, amados hermanos, es que específicamente las cartas que escribió el apóstol Juan, que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis, esas cartas fueron enviadas a todas las iglesias del Asia Menor. Pero déjenme decirle de que estas 7 iglesias son iglesias reales que existieron.
Tal vez si usted va hoy y empieza a buscar la iglesia de Éfeso o empieza a buscar la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, etcétera, no la va a encontrar. Pero en ese momento específico, en ese momento histórico, son iglesias que existieron, son iglesias que estaban presentes en ese específico momento de la historia. La segunda cosa que me gustaría decirle en relación a estas iglesias es que el Señor conocía perfectamente a estas iglesias. Más tarde vamos a mirar, vamos a aprender cuál es la posición de Jesucristo en relación a la iglesia. Pero una cosa les quiero adelantar, y es que el Señor conoce las iglesias. El Señor conocía esas 7 iglesias, el Señor conoce nuestra iglesia y el Señor conoce todas las iglesias. Porque el Señor conoce su cuerpo, el Señor conoce su iglesia. También déjeme decirle en esta mañana de que la iglesia de Éfeso es una iglesia que en general nos representa a todos nosotros. Cuando nosotros hablamos de la iglesia de Éfeso, también podríamos estar hablando de la iglesia en North Kansas City, Iglesia Cristiana Palabra Viva en North Kansas City. Pero bien podríamos estar hablando de la iglesia cristiana Pan de Vida en Grandview, o de la primera iglesia bautista en Independence. La iglesia de Éfeso nos representa a todos nosotros como iglesia. También, amados hermanos, déjenme decirles en esta mañana que las enseñanzas para la iglesia de Éfeso tienen que ser entendidas en el tiempo y en el contexto de la iglesia referida. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, obviamente que las enseñanzas dadas a la iglesia de Éfeso son para la iglesia de Éfeso, primeramente. Pero las enseñanzas dadas a la iglesia de Éfeso también son enseñanzas para nosotros. Cuando usted lee la Biblia, que el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso, no solamente le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, pero también nos está escribiendo a nosotros como parte de la iglesia universal de Jesucristo, por la cual Jesucristo murió, por la cual Jesucristo va a regresar. Así que cuando usted lee la Biblia, yo le garantizo que usted puede estar leyendo primera o segunda de Corintios, o Gálatas, o Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, pero recuerde una cosa: cuando el Señor le escribe a la iglesia, le escribe a su iglesia del momento, a la iglesia del pasado, a la iglesia contemporánea y a esta iglesia y a usted. Cada vez que usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted. Todas las enseñanzas contenidas y aplicadas a la iglesia de Éfeso tienen aplicación para nosotros también. Todas las enseñanzas tienen una aplicación general, una aplicación individual y una aplicación personal. Y déjame explicarle qué significa esto. Una aplicación general significa que es para toda la iglesia. A la iglesia universal Dios le habla. Una aplicación particular significa que es para nuestra iglesia, aquí, esta iglesia. Y una aplicación personal significa que es para mí, es para usted. Dios me habla directamente a mí como líder. Dios le habla a usted directamente como miembro de esta iglesia. Recuerde, Dios le está hablando. Todas las enseñanzas tienen también, las enseñanzas a esta iglesia tienen una aplicación profética. Las iglesias, las 7 iglesias, representan, de acuerdo a una persona que yo estimo, los diferentes periodos de la historia de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica y la iglesia de la Odisea representa a la iglesia del momento, la iglesia nuestra, la iglesia que estamos viviendo en este tiempo. Ahora déjeme decirle cuál es la posición del Señor en relación a su iglesia. ¿Por qué no van conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 16? ¿Ya están ahí? Apocalipsis 1:16. Dice la Biblia: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son